Muy buenas noches, ingeniero. El día de hoy le voy a explicar lo que son dos ejercicios de física. Soy un estudiante de la Mariana. Mi nombre es Christopher Alexis Falla Marroquín. Estoy cursando actualmente el tercer ciclo y ahorita le voy a explicar aquí un ejercicio sobre el tiempo. Entonces dice: una ciclista lleva su velocidad de 3 metros por segundo a 9 metros por segundo. Su promedio de aceleración es de 0.8 metros por segundo. ¿Cuánto tiempo se llevó? Entonces, como aquí tenemos los datos, tenemos lo que es la velocidad inicial, que son 3 metros por segundo, y finalizó con 9 metros por segundo. Entonces, como dice que aquí tiene una aceleración de 0.8 metros por segundo, entonces utilizaremos esta fórmula, en la cual la velocidad final se la resta con la velocidad inicial y lo divide por la aceleración. Entonces, tiempo es igual 9 metros por segundo menos 3 metros por segundo dividido 0.8 metros por segundo, lo cual nos da un resultado de la resta de estas dos en 6 metros por segundo, dividido 0.8 metros por segundo nos va a dar 7.5 segundos. Y aquí está, el tiempo que se llevó en total fue de 7.5 segundos. Gracias. Ahora tenemos aquí lo que es el segundo ejercicio. Este es sobre la fórmula de la aceleración. Entonces tenemos que si un avión cambia su velocidad uniformemente de 150 metros por segundo a 60 metros por segundo en 15 segundos, calcule su aceleración. Entonces, como los datos tenemos velocidad inicial 60 metros por segundo y la velocidad final es de 150 metros por segundo, dice que tuvo esta velocidad durante 15 segundos. Entonces tenemos aquí el tiempo 15 segundos. Entonces aplicamos lo que es la fórmula de aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido el tiempo. Entonces tenemos aquí lo que es la aceleración. Aplicamos la fórmula, aceleración es igual a 150 metros por segundo menos 60 metros por segundo dividido 15 segundos. Entonces restamos los 150 con menos los 60, nos va a dar en aceleración 90 metros por segundo dividido 15 segundos. Entonces dividimos esto y nos va a quedar 6 metros por segundo al cuadrado. Gracias. De la velocidad, altura y velocidad final. Esta vamos a hacer una diferencial por si no nos da algún dato para poder ejecutar, para poder utilizar otras ecuaciones. Para poder entender lo que son las ecuaciones o la representación de cada uno de los elementos de las variables, aquí están. Por ejemplo, la v significa velocidad final, v con un cero pequeño que pareciera que es potencia, pero en la parte de abajo es velocidad inicial, la t es tiempo, la i con un cero al final es altura inicial, la g significa gravedad, bm es velocidad media y la i es una altura final. A continuación veremos unos ejemplos para poder entender cómo sería el desarrollo y el uso de las fórmulas en casos prácticos. Aquí dice una: la altura, un cuerpo cae libremente desde reposo durante 6 segundos hasta llegar al suelo. Y la siguiente que se debe calcular es calcular la distancia que ha recorrido. De primero debemos identificar cuáles son los datos que se nos presentan. Por ejemplo, aquí velocidad inicial es 0 porque estaba en reposo el cuerpo, entonces dice que su velocidad es nula. El tiempo que se tarda en caer son 6 segundos. La gravedad, esto es una variable constante, esto siempre va a ser igual a menos de que se ponga un ejemplo que fuera en otro planeta, ya que la gravedad o otro tipo de aceleración adicional a la gravedad, porque la gravedad siempre es constante. La gravedad del planeta es de 9.8 metros por segundo al cuadrado, pero por lo general siempre se aproxima a 10 porque se puede aproximar por el punto 8. Entonces se utiliza 10 metros al segundo al cuadrado para representar la gravedad. La altura inicial es 0, ya que no se sabe desde dónde partió, o sea, del punto que partió es 0 para abajo. La altura final, y esta va a ser la fórmula que vamos a utilizar, altura final es igual a velocidad inicial por tiempo más altura inicial
menos 0.5 menos un medio por gravedad tiempo al cuadrado. Entonces lo que sigue es reemplazar los datos que tenemos. La velocidad final que va a caer, sabemos que es 0 porque va a caer de un punto hasta el suelo. Entonces cuando llega al suelo su altura va a ser 0. Entonces se reemplaza la altura que es 0. La velocidad inicial no la sabemos, entonces se deja como está, menos 0.5, 10 es la gravedad que tenemos y 6 segundos al cuadrado es el tiempo que también nos habían dado cuando plantearon el problema, menos la altura inicial. Esto sería igual a 108 metros al cuadrado. Esa sería la altura, esa sería la distancia recorrida por la piedra hasta llegar al suelo, o sea que el edificio tiene una altura de 108 metros de altitud. El siguiente problema que dice es que qué velocidad se debe lanzar una piedra hacia arriba para lograr una altura máxima de 2.3 metros. Entonces aquí tenemos que identificar, como había dicho anteriormente, los datos que se nos brindan, lo cual es 2.3 metros, que es la altura final que se va a recorrer por la piedra lanzada hacia arriba. La velocidad inicial no la sabemos porque no nos la dice. Altura inicial también no nos la dice. La aceleración ya sabemos que es 10 por la gravedad. Velocidad final es 0. Y también esos serían los datos que poseemos. Entonces la siguiente fórmula que debemos aplicar será vamos a modificar ciertos parámetros para poder desarrollar. La fórmula que vamos a utilizar es velocidad final es igual a velocidad inicial al cuadrado menos gravedad por 2 menos altura inicial menos altura final por altura inicial. Entonces ya procedemos a reemplazar los datos que poseemos. Velocidad final va a ser 0, velocidad inicial no sabemos, así que lo dejamos como está. El 2 ya es una constante de la fórmula, por 10 que es la gravedad, y esto se multiplica, y lo que está entre paréntesis, la altura final menos la altura inicial es 2.3 metros que va a alcanzar la piedra, y 0 que es la posición actual de la piedra antes de ser lanzada. Entonces suplantamos y ejecutamos toda la fórmula, lo cual nos va a salir velocidad inicial es igual a, velocidad inicial es igual a 64, que es el resultado de la fórmula. Raíz cuadrada de 64, porque aquí tenemos como una potencia se podría decir que la consecuente de suplantar una fórmula que está elevada al cuadrado de la raíz cuadrada, y como aquí tenemos velocidad inicial elevada al cuadrado, cuando la pasamos al otro lado tenemos que pasar el 2 para poder hacer la regla de 3. Entonces sería 64 dividir raíz cuadrada de 64, nos quedaría 8 metros al cuadrado. Esa sería la velocidad que se debería lanzar una piedra para que alcance una altura de 2.3 metros. Y el último problema que tenemos dice lo siguiente: desde el techo se deja caer una piedra y se oye un ruido al impactar contra el suelo de 3 segundos. Calcula la caída, y aquí nos da lo siguiente que debemos calcular, lo cual dice altura del edificio y velocidad de la piedra. Entonces los datos que manejamos, como sabemos, la gravedad es algo constante que siempre va a estar 10 metros al segundo al cuadrado, y también los otros datos que tenemos son 3 segundos que tardó la piedra en caer. Entonces tenemos la principal que podemos hallar de manera fácil, es la altura del edificio, la cual se logra con la fórmula sencilla que estaba al principio, que es velocidad final es igual a altura por altura inicial, velocidad inicial más gravedad dividido tiempo. Entonces suplantamos los datos que tenemos, y es 10 que es la constante de la gravedad por 3 segundos que se tardó. Entonces la velocidad a la que cayó es de 30 metros por segundo. Ese sería el problema B que acabamos de resolver, algo bastante sencillo. Y ahora es identificar la altura del edificio, y como ya poseemos ciertos datos podemos hacer la suplantación de las variables. Entonces altura final es igual a altura inicial menos 1.5 por gravedad de tiempo al cuadrado. Entonces sería la suplantación. La altura final va a ser 0, la altura inicial no la sabemos, entonces la dejamos como está. 0.5 por 10 que es la gravedad por 3 segundos al cuadrado, nos da un resultado de 35 metros. Esta sería la altura del edificio a la cual se dejó caer la piedra. Eso sería el ejemplo y los problemas a realizar de lo que es la caída libre, y muchas gracias por su atención. Hola, buenos días. Hoy les vengo a presentar sobre mi proyecto final de física.
Mi nombre es Fernando Alejandro Sánchez Carías. Mi tema es sobre la ley de gravitación universal. Estoy en la sección A y voy en el tercer semestre de Ingeniería en Sistemas. En un momento les hablaré sobre lo que trata la ley de gravitación universal. A continuación les daré una descripción sobre lo que trata la ley de gravitación universal. Es una de las leyes físicas formuladas por Isaac Newton. Describe que la interacción gravitatoria entre los cuerpos masivos y establece una relación de proporcionalidad de la fuerza gravitatoria con la masa de los cuerpos. Para formular esta ley, Newton dedujo que la fuerza con la que dos masas se atraen es proporcional al producto de sus masas dividido por la distancia que los separa al cuadrado. Estas deducciones son el resultado de la comprobación empírica mediante la observación. La ley implica que mientras más cerca y más masivos sean los cuerpos, más intensamente se atraen, como otras leyes newtonianas. Sin embargo, hoy en día sabemos que a partir de cierta cantidad de masa, esta ley pierde su validez en caso de objetos supermasivos y se hace necesario trabajar con la ley de la relatividad, generalmente formulada en 1915 por Albert Einstein. La fuerza con que se atrae dos objetos es proporcional al producto de sus masas e inversamente, proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Esto significa que dos cuerpos cualquiera se atraen con una fuerza mayor o menor, según la masa sea mayor o menor, según la distancia entre ellos. A continuación les mostraré la ley de la gravitación universal en su fórmula. La fórmula de la ley de gravitación universal es la siguiente. Es Fg es igual a Gm1 por m2 dividido entre la r al cuadrado. m1 es la masa número 1 o masa principal. m2 es la masa 2 o la masa alternativa. La r es la distancia que hay entre las dos masas. La g, que nos aparece aquí, es la fórmula de la gravitación. Entonces G es igual a 6.67 por 10 elevado a la menos 11 nm al cuadrado dividido entre kg al cuadrado. Aquí tengo un problema a resolver que dice lo siguiente. ¿Qué fuerza de atracción gravitacional produce entre una persona de 70 kilogramos y un automóvil de 2.500 kilogramos? Los cuales se encuentran separados por una distancia de 50 centímetros. Ya que tenemos un problema, lo que tenemos que verificar es que si tenemos todos los datos para poder usar la fórmula. Lo que tenemos que encontrar primero es, el primer problema lo que tenemos que encontrar primero es M1. M1 es la primera fuerza que nos encontramos. Entonces, como dice aquí, que produce entre una persona de 70 kilogramos, aquí colocamos 70 kilogramos. Ahora nos toca encontrar M2. Como decía, 70 kilogramos que es M1 y un automóvil de 2.500 kilogramos. Entonces, el automóvil es nuestra segunda masa, que son 2.500 kilogramos. Ahora hay que encontrar la R, que es la distancia entre ambos. Nos dice que se encuentran separados por una distancia de 50 centímetros. Entonces colocamos R es igual a 50 centímetros, pero como no podemos trabajar los centímetros, tenemos que convertirlo a metros. Entonces, lo colocamos como 0.50 m para metros. Ya teniendo todos los datos para poder realizar la fórmula, entonces empezamos utilizando F G es igual a G, que es 6.67 por 10 elevado a la menos 11, n m al cuadrado dividido entre los kilogramos al cuadrado. Ya haber colocado la G, colocamos m por m a la 2. Entonces colocamos paréntesis, abrimos paréntesis, colocamos M1 que son 70 kilogramos
por, coloca aquí abajo, M2 que son 2500 kilogramos, cerramos paréntesis y ahora tenemos que poner la distancia que es la R al cuadrado. Colocamos, como encontramos ya R que nosotros decíamos, entonces ponemos M1 por M2 dividido entre R que son 0.50 al cuadrado, M al cuadrado. Puedes hacerlo en el cálculo en la calculadora. 6.67 por 10 elevado a la menos 11. Ahora, paréntesis, entre 70 por 2500, cierro paréntesis, dividido entre 0.50 al cuadrado. Como nos da el resultado de 4. El resultado que nos dio la ecuación es de 4.669 por 10 elevado a la menos 5. Y ese es el resultado de nuestro problema, nuestro primer problema. Ya que hemos realizado el primer problema, nos toca que realizar el segundo, que nos dice que una masa de 800 kilogramos y la otra de 500 kilogramos se encuentran separadas por 3 metros. ¿Cuál es la fuerza de atracción que experimenta la masa? Ahora que ya hemos leído el problema, empezaremos a encontrar los datos de cada uno. En el ejercicio número 2, pongo M1 es igual a, empezamos a buscar la primera masa que son, me parece que son 800 kilogramos. 800 kilogramos. M2, que son la otra masa, que son 500 kilogramos. Ahora colocamos la distancia, que es igual a R, y nos dice que son 3 metros. Entonces colocamos 3 metros. Ahora que ya obtuvimos los datos, empezamos a utilizar la fórmula. Ponemos F, G es igual. FG es igual a la G, que es 6.67 por 10 elevado a la menos 11 n m al cuadrado dividido dentro de kg al cuadrado. Ahora lo que nos toca que poner son las dos m's que se multiplican. Entonces coloco paréntesis, M1 que son 800 kilogramos por, no por, colocamos aquí la M2, 500 kilogramos, cerramos paréntesis. Ahora lo que nos toca que hacer es poner la distancia al cuadrado. Entonces colocamos, como tenemos la distancia, entonces colocamos 800 kilogramos por 500 kilogramos dividido entre la distancia, que son 3 metros al cuadrado, es igual a, ahora pasamos al resultado ahora realizamos el procedimiento en la calculadora. 6.67 por 10 elevado a la menos 11, le ponemos el paréntesis, 800 por los 500, cerramos paréntesis, dividido entre 3 metros
al cuadrado. Como nos da el resultado de nuestra operación es de 2.964 por 10 elevado a la menos 6. Y con esto encontramos la respuesta del segundo problema. Muchas gracias por su atención. Esto fue mi proyecto final de física del tema de ley de gravitación universal. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. En este video le daremos solución a dos ejercicios del tema movimiento rectilíneo uniforme. El primer ejercicio dice: una bicicleta circula en línea recta a una velocidad de 15 kilómetros durante 45 minutos. ¿Qué distancia recorre? La velocidad de la bicicleta es v igual 15 kilómetros por hora. El tiempo que dura el movimiento es tiempo igual 45 minutos. Como las unidades de velocidad son kilómetros por hora y el tiempo está en minutos, tenemos que pasar el tiempo de minutos a hora, dividiendo entre 60 segundos. Sería tiempo igual 45 minutos, que quedaría igual a 45 minutos por una hora dividido 60 minutos. Esto daría igual a 3/4 horas, que quedaría igual a 0,75 horas. Calculamos la distancia que recorre la bicicleta, que haría D igual B por T, sería distancia igual velocidad por tiempo. Distancia igual 15 kilómetros por hora por 0,75 horas, quedaría igual a 11,25 kilómetros por hora. Esa sería la respuesta. El segundo ejercicio dice: ¿a qué velocidad debe circular un auto de carreras para recorrer 50 kilómetros en un cuarto de hora? Solución: como la distancia es en kilómetros, vamos a escribir el tiempo en unidades de hora para tener la velocidad en kilómetros por hora. El tiempo que dura el movimiento es tiempo igual a una hora cuarta horas igual a 0,25 horas. La distancia recorrida por el móvil es de distancia igual 50 kilómetros, por tanto su velocidad debe ser velocidad igual distancia dividido tiempo. Velocidad igual 50 kilómetros dividido 0,25 horas, que sería igual a 200 kilómetros por hora. Eso es todo. Muchas gracias. Muy buen día, ingeniero. Mi nombre es Gerson Natanael Hernández Aldana. Actualmente curso en el tercer ciclo de Ingeniería en Sistemas. El tema que le voy a exponer es sobre la aceleración y velocidad. En este caso voy a resolver dos problemas que tienen, dos problemas que son de aceleración y velocidad. Vamos a leer el primer problema. La velocidad de un automóvil cambia uniformemente de 8 metros por segundo a 20 metros por segundo en 2 segundos. Calcular la aceleración. Primer paso es encontrar las diferentes variables que están aquí en la fórmula. En este caso nos pide calcular la aceleración, entonces vamos a utilizar la fórmula de la aceleración. En este caso sería VI es igual a 20 metros por segundo. Luego VO es igual a 8 por segundo. De igual forma, y por último, I es igual a los 2 segundos. Y A es 0, es lo que tenemos que
encontrar. Vamos a utilizar la fórmula de la aceleración. Cambiaríamos valores, entonces quedaría A es igual a BI, que serían 20 ms, menos BO, que serían 8 mns. Todo esto lo vamos a dividir dentro del I, que es esto, que serían 2. Ya intercambiando las variables que tiene la fórmula, realizamos la operación, que sería 20 menos 8 es igual a 12. Es igual a 12 dividido 12. En total 12. 12 dividido 2. 12 dividido 2. La respuesta sería 6 metros por segundo. Esa sería la respuesta a este problema. Prosiguiendo el segundo problema sería: si un automóvil se desplaza de manera acelerada a razón de 15 metros por segundo, partiendo de reposo, ¿cuál es la velocidad final? ¿Qué necesitamos llevar después? 20 segundos. Okay. Aquí hacemos lo mismo que aplicamos en el primer problema, solo que aquí vamos a utilizar la fórmula de la velocidad, ¿sí? Entonces esto sería V1 es igual a 0, porque no nos da. V0 es igual a 0. La aceleración serían 15. Y I es igual a 20. Okay. Ya encontrando los diferentes valores, vamos a realizar o vamos a sustituir la velocidad, la fórmula de velocidad. Esto quedaría V1 es igual a V0, no tiene, entonces más sería por A, que serían 15, sería una multiplicación por 15, pues sería por 20, sí, por 20 que vale ahí. En total, realizando la fórmula, sería 15 por 20 es igual a 300. Entonces la respuesta a este problema son 300 metros por segundo. Muchas gracias, Inge, por su atención. Espero que le haya agradado y entendido la explicación que realicé sobre el tema de la aceleración y velocidad. Muchas gracias. Saludos.